Si te gusta el misterio, el horror, lo extraño y lo paranormal narrado en formato de historia, entonces has venido al sitio adecuado y esta es tu hora macabra. Cuando Jason era pequeño, explica que su madre hizo lo que pudo para protegerlos del hecho de que eran pobres. Su padre era camionero y se iba a trabajar semanas enteras fuera de casa, y ellos solían vivir en moteles mientras no encontraban un piso lo suficientemente barato como para alquilarlo. Jason narra uno de sus primeros recuerdos en uno de esos moteles en el cual vio salir a un hombre desnudo y cubierto de sangre de una de las habitaciones, que cogió un hacha y mató a otro hombre en el aparcamiento. Este es uno de los primeros dibujos de Jason. Así que uno de los primeros recuerdos del joven Jason fue cómo ese hombre se giró después de acabar con el hombre y cargó contra la puerta de su habitación, y como toda la familia aguantaba esa puerta para que el hombre no la derribara. Eventualmente la policía llegó al motel y le disparó, pero ya era demasiado tarde para Jason porque ya había sufrido un trauma irreversible. Esa fue la gota que colmó el vaso y su madre decidió que sí o sí se irían a un piso de alquiler. Así que después de mucho buscar, encontraron un piso a un precio más que razonable en California. Para la familia eso fue como una salvación. Al entrar en el edificio con todo el equipaje, Jason notó que los vecinos le miraban de forma extraña y cuchicheaban entre ellos, pero no le dio importancia, ya que la felicidad de tener un nuevo hogar les colmaba y sabía que nadie podía evitar de que fueran felices. Nadie en el edificio le dio la bienvenida, pero los vecinos tampoco lo miraban con odio. Así que durmieron las primeras noches en el piso, pero rápidamente se dieron cuenta de que no estaban cómodos en su nuevo domicilio, pero no sabían por qué. Jason narra que todo empezó con las puertas del armario. Las cerraba de noche, pero al despertarse o incluso al girarse en la cama, por la cama, se encontraban abiertas las ventanas. En las próximas semanas Jason empezó a sentir una sensación angustiante, pero no podía comunicárselo a su familia, o más bien dicho, no sabía comunicárselo. Recordemos que Jason tenía 6 o 7 años cuando esto empezó a suceder. Con el tiempo, de vez en cuando dice que oía a alguien llamar por su nombre. Empezó por un susurro. Había algo en ese apartamento y sabía su nombre, así que se lo contó a su madre. Le dijo: estoy escuchando a alguien hablar y dice mi nombre. ¿Acaso es que me estás llamando? No, le dijo su madre. Deben de ser los vecinos escuchando la tele. Le dijo que no se preocupara y que lo dejara estar. Esa respuesta que le dio su madre se convertiría en la norma. Siempre que él fuera a pedirle ayuda con lo que sucediera en la habitación, sus padres no le dieron importancia y le hicieron sentir como un trapo sucio. Jason intentó contárselo a sus amigos, pero ellos se rieron de él, así que aprendió a no hablar de ello. Más adelante Jason cuenta de que hubo 2 sucesos que lo empeoraron todo. Empezó a oír discutir a sus padres de que se levantaban tarde por la noche y de que eran sonámbulos. Con el tiempo empezó a sentir de forma muy clara de que algo malo iba a ocurrir, casi como una premonición de algo que estaba por llegar, y empezó a darse cuenta de que estas sensaciones provenían del armario. Su lógica a esa temprana edad era mantenerlo cerrado, así que una noche estaba ahí tumbado en la cama cuando oyó la puerta del armario. Ese fue el primer momento en que la vio, la mujer de blanco colgado en una soga en el armario. Explica que no sabía quién eran ni qué era lo que quería, pero que podía notar en sus huesos el sentimiento de odio que emanaba y era abrumador. Esto le ocurriría a Jason cada noche durante mucho tiempo. Necesitaba ayuda. Tenía 8 años y nadie a su alrededor le escuchaba. Él intentaba contárselo a la gente, intentaba que alguien le ayudara. Jason cuenta de que cometió un grave error contándoselo a su padre, ya que su respuesta ante ese tipo de cosas eran las palizas. Esa era su manera de hacerlo parar. Puñetazos en la cara, insultos a un niño de 8 años, que solo estaba desesperado por conseguir ayuda de las personas que se suponen que tienen que protegerle y quererle. Así pues, se dio cuenta de que nadie le ayudaría, y entonces la cosa se puso peor. Una de las noches en las que Jason ya ni siquiera podía dormir, las puertas del armario empezaron a abrirse poco a poco. La absoluta oscuridad del interior del armario no dejaba ver nada. Una luz muy tenue que entraba por la rendija de la persiana proveniente de la calle iluminaba la habitación. Aunque oscuras, se podían divisar las puertas del armario mientras se abrían. Cuando estuvieron del todo abiertas, esa luz de la calle dejó entrever una silueta. Ahí estaba la mujer de blanco, colgada de una soga dentro del armario, pero esta vez sus ojos se abrieron y su cabeza ladeada empezó a levantarse. Le miraba fijamente.
Jason estaba en modo pánico, paralizado por el terror en su cama, enfrente de dichoso armario. De repente, Jason se sobresaltó. La soga que aguantaba a la mujer se rompió y el cadáver cayó al suelo entre las sombras. No la veía, pero sí la oía arrastrarse, y poco a poco sus manos retorcidas aparecieron a la tenue luz de la calle, arrastrándose por el suelo, y poco a poco sus brazos y sus hombros se fueron iluminando, y por último su cara y su cuerpo, que poco a poco se retorcía por el suelo acercándose lentamente a la cama de Jason, mientras él permanecía congelado en su sitio. Poco a poco la mujer de blanco fue acercándose al pie de la cama, y cuando una de las necróticas manos se levantó para agarrar las sábanas y tirar de ella, Jason se desmayó. Quizás penséis que en esta situación saldrías corriendo de la habitación, pero en la vida real, si te llegara a suceder esto, lo único que podrías hacer es aguantar la respiración y ni siquiera estás seguro de querer mover los ojos. Y el hecho de que se desmayara indica el nivel de pavor y tensión al que estaba sometido. Jason relata que esto se convirtió en su rutina nocturna. Cada noche la mujer de blanco salía arrastrándose del armario hasta que él se desmayaba. Esto le sucedió durante semanas. Una de las cosas que intentó hacer, y esto se lo recomendó un amigo de su padre, fue ir a la iglesia. Le dijo que hablara con Dios y le contara qué estaba ocurriendo. Jason estaba desesperado, así que le dio una oportunidad a esa idea. Poco después le bautizaron y él se alegró. Sintió que esto era un cambio total y siguió estudiando y rezando la Biblia. Pero a pesar de esto, cada noche aparecía la mujer de blanco. Nada de lo que había hecho le sirvió de nada, así que llegó un punto en el que dejó de rezar y empezó a maldecir a Dios. ¿Cómo podía un Dios todopoderoso y benévolo dejar que esto le sucediera cada noche, cada una de las noches de su infancia? Durante 6 años le continuaba atormentando, y en todo ese tiempo no pudo hacer que nadie le creyera. A medida que pasaban los años, empezó a desesperarse. No podía dormir en esa habitación. Un día, paseando por su vecindario, vio que había un mercadillo montado en un jardín en el cual vendían cosas de lo que su dueño no quería. Y entre esas cosas había una ouija, así que la compró y la llevó a casa. Y en su habitación situó el tablero de la ouija enfrente del armario, en medio de la habitación, y puso la pieza puntiaguda con el agujero en medio, y apoyó sus dedos encima. La pieza empezó a moverse, y relata Jason que lo único que deletreaba esa maldita ouija era hacerte daño, una y otra vez, hacerte daño, hacerte daño, hacerte daño. Jason sentía que algo estaba sucediendo y que él se encontraba en peligro. Un día, después de volver de la escuela, Jason se estaba tomando un baño en la bañera del apartamento, una de las cosas que realmente le relajaban. Somnoliento y cansado de no dormir, Jason se enjuagaba la cara con el agua templada del baño. Con los ojos cerrados, no se dio cuenta que el agua de la bañera se había teñido de rojo. Poco a poco, sí, la bañera se había estado inundando de sangre. Jason se enjuagaba la cara y un poco de agua le entró en la boca cuando notó el gusto a hierro y se dio cuenta de lo pegajosa y viscosa que era esa agua. De repente abrió los ojos y vio toda el agua roja en la que se estaba bañando. Flashes de la cara de la mujer de blanco le inundaron la mente mientras salía de un salto de la bañera entre gritos y jadeo. No era una visión. Cuando su madre entró en el baño y lo vio, no dijo una palabra. Simplemente se puso a limpiar las manchas del suelo, de las paredes y de la propia bañera. Jason se dirigió a ella y le dijo: «Mamá, algo está pasando». Entonces le miró. Y hubo un momento en el que Jason pudo ver en sus ojos un brillo, una señal. Ella lo sabía. Sabía lo que le estaba pasando. Él sabía que su madre estaba en fase de negación, pero que no podía explicar las cosas que le pasaban a su hijo, por mucho que intentara racionalizarlas. Jason sabía de que a sus padres les costaba pagar las facturas y que llevaban retraso en el alquiler. Pensaban que sus padres estaban asustados de que si decían cosas malas del edificio y del apartamento, quizás los botarían. Tras un par de años, su hogar, su estructura familiar, se estaba viniendo abajo. El alcoholismo de su padre estaba empeorando y su madre se quedó embarazada otra vez. Sus padres querían mejorar la situación.
Su madre quería volver a Bakerfields, donde habían vivido antes de motel en motel. Allí el alquiler era más barato y probablemente se las arreglarían mejor, y además ahí tenían familia. Jason estaba encantado de querer salir de esa casa encantada. Al salir con las casas de la mudanza, el hombre encargado del mantenimiento le dijo: estoy sorprendido de que duraran tanto tiempo. Jason notó y dijo: ¿qué? Sí, respondió el conserje. La mujer que vivía ahí mató a sus 2 hijos en la bañera y se ahorcó en el armario. La familia de Jason se había mudado al departamento una semana después de que eso sucediera. El hombre literalmente estaba cambiando las baldosas del baño para cambiar la sangre donde la mujer se ahorcó, ya que tardaron días en encontrarla. Jason se dio cuenta de que todo el mundo lo sabía. Los vecinos lo sabían, sus padres lo sabían, el propietario lo sabía, los amigos de sus padres, todos sabían lo que ocurrió en ese piso, y aún así les dejaron mudarse. Durante 6 años fue atormentado, abusado y torturado por una entidad en esa casa. Se mudaron a una casa con jardín en Bakerfields. Jason se sintió lleno de esperanza como el día que se mudaron del motel al piso y pensó: eso está bien, ya se ha terminado, ya ha pasado. Empezaron el colegio, conocieron nuevos amigos en el vecindario y por primera vez en 6 años se sintió seguro. Así que pasó algún tiempo y Jason empezó a bajar la guardia. Entonces, una noche de niebla, su mejor amigo y él iban con la bici y de repente Jason se fijó en una figura. Parecía muy alta, parecía una persona. Cuando se acercó un poco más y pudo ver bien quién era, se dio cuenta de que era la mujer de blanco. Otra vez, había vuelto y estaba levitando a un lado de la encrucijada. Jason estaba en estado de shock, no podía ser. Otra vez había empezado su pesadilla. Su amigo gritó: ¡Jason! Sin darse cuenta, Jason había avanzado por el cruce tan rápido con la bici que el conductor que venía por la carretera hacia izquierda no pudo frenar y se lo llevó por delante. El conductor asustado se dio la fuga. Jason se quedó tendido en el piso malherido mientras su amigo fue a socorrerle. Jason se levantó a duras penas. El atropellamiento no había sido muy grave, podría volver andando a casa. Pero toda la esperanza había desaparecido. La mujer de blanco había vuelto y pensó: ¿cómo es posible? Las casas son las que están encantadas, no la gente. Pero eso no es del todo cierto. Ella se fue con él. Jason y su amigo se fueron a su casa. La madre de su amigo estaba en la cocina y su amigo fue y le dijo que necesitaban llamar a una ambulancia, que habían atropellado a Jason. La madre de su amigo hizo que Jason se sintiera incómodo. No dijo nada. Le estaba mirando al vacío con un cigarrillo consumido en el cenicero de la mesa y poco a poco giró la cabeza para mirarle a él. Mientras le estaba mirando, se puso tensa y empezó a enfadarse de sobremanera, y mientras se levantaba y miraba, no lo veía él. De repente le dijo: deberías estar muerto, deberías estar muerto, deberías estar muerto. Jason declara que cree que la madre de su amigo estaba siendo un canal que expresaban los pensamientos de la mujer de blanco que habló a través de ella. Ahí se dio cuenta de que el fantasma de esa mujer le seguía. Empezó a pensar que nada lo haría parar, que iba peor y no había salida, y le preocupaba que en algún momento llegara a hacerle daño a sus seres queridos. Así que Jason hizo lo único que pensó que podía hacer: huir. Lo abandonó todo. Raramente se quedaba más de una noche en el mismo sitio. Intentaba estar un paso por delante y pensó: si sigo moviéndome, si no me quedo quieto, no podré encontrarme. Por un tiempo eso parecía que funcionaba, y tiempo después apareció una chica en su vida que más tarde se convirtió en la madre de su hija. Intentaron hacerlo funcionar y su hija nació. Estaba con alguien que amaba, en un buen sitio, y la vida pareció ser bonita otra vez. Pasaron un par de años y Jason pensó: vale, he podido escapar. Un día, mientras salió de su trabajo como cocinero en una bolera, fue hacia el aparcamiento y volvió a notar su presencia de nuevo. La mujer de blanco estaba ahí, de pie en medio del parking, rodeada de niebla. Jason tuvo un ataque de pánico tan fuerte que se desmayó en el sitio. Lo siguiente que recuerda es el sonido de la radio y de la sirena de la ambulancia y su cuerpo retorciéndose cada vez que le aplicaban una descarga eléctrica. Entre descarga y descarga, la mujer de blanco estaba allí,
inclinada sobre él, y él volvía al sueño profundo que le proporcionaba el desmayo. La última descarga fue distinta. Recuerda que el médico le dijo: bienvenido, te hemos perdido por un momento, pero ya estás de vuelta. Jason preguntó: ¿estaba muerto? Acto seguido se quedó dormido. En el hospital el médico que pasó a atenderle le dijo que había sufrido una deshidratación junto con un golpe de calor y que le había dado un infarto y había caído muerto. Cuando se compuso de nuevo en el hospital, se sintió realmente aliviado. No sabía por qué, pero notaba que se había quitado un gran peso de encima. Era la primera vez que no se sentía conectado a ella desde que tenía 8 años y no sentía su presencia. La mujer de blanco consiguió lo que quería. Jason había muerto. Era lo que ella quería. Ahora pasará, pensó Jason, se ha terminado. Se pasó muchos años investigando y pensando sobre el asunto y llegó a la conclusión de que ella pensaba de que Jason era su hijo, que debía estar muerto ya que ella la había matado y tenía que acabar lo que empezó. Pero, ¿fue esa la última vez que Jason la vería? La respuesta es no. Pensó que lo era, pensó que se había terminado, pero después de mucho tiempo pensando que no la volvería a ver, Jason narra que ha vuelto. Jason relata en estas entrevistas en las que me estoy basando para cubrir esta historia: unos días atrás me levanté y estaba allí, al lado de la cama. Sentí su odio mientras me miraba. No voy a poder escapar engañando a la muerte mucho más. Tengo miedo, decía Jason con los ojos vidriosos. Pensé que era momento de que todos lo supieran. Tarde o temprano te toca. No sabes por qué, cuándo, ni dónde. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Sinceramente no puedo ni imaginar el mal trago por lo que pasó Jason, sabiendo que nadie le podría ayudar y durante años. Si pudieras entrar a un piso súper barato y si supieras que alguien se habría suicidado ahí, ¿irías a vivir de todas formas a ese departamento? Y bueno, amigos, hasta aquí la historia de hoy. Esta fue tu hora macabra. Y no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte al canal. Y solo así me ayudas a seguir subiendo historias como estas.